Maestra, traía usted ahí unos elementos que prueban el desmantelamiento y el desastre educativo, como lo llama Socorro. Sí, cómo no. Las escuelas normales públicas en el año escolar 2008-2009 tenían una matrícula de 94.564, que es el 77%. Las escuelas normales privadas, 38.722, que es el 28%. Total de alumnos eran 133.286. Hay que decir que el último dato que tenemos es que hay, bueno, vamos a hablar también de el número de escuelas normales. El último dato que se tienen es de 264, que es el 58% de escuelas públicas, y las escuelas normales privadas, 190, que son el 42%. Hay una inversión. Sí. Pero eso significa porque hay también más escuelas privadas que contratan a maestros de escuelas privadas, ¿no? Sí, incluso pues hay datos aquí muy significativos. En el Distrito Federal, del 2008 al 2009, había 6.392 alumnos, 77%. En privadas, 1.886, el 23%. En total, 8.278. Esta matrícula ha venido disminuyendo. Decíamos que ahora pues ya nada más son 94.564. Es el último dato que se tiene. ¿Qué explica esto, maestra, para ir a la sustancia? Sí, bueno, a partir de que se creó la licenciatura, fue disminuyendo la matrícula. Cuando aumentó a 4 años la licenciatura y teniendo como antecedente el bachillerato, hubo menos alumnos. Pero también pues es parte de las políticas que obedecen a organismos internacionales, a los mandatos de la disminución de la matrícula, la disminución del presupuesto, que eso también es muy significativo, es parte del golpeteo que se da a las normales. Pero los organismos internacionales supuestamente están auspiciando la elevación de la cantidad y la calidad de la educación. Eso yo no entiendo qué puedan ser. Se refirió hasta al Fondo Monetario Internacional, no a la UNESCO. Sí, entonces vemos, por ejemplo, también reducción de becas a los alumnos. Eso es gravísimo. Reducción de plazas. Han promovido lo que se llama el retiro voluntario para que los maestros se vayan de las escuelas, de las normales, por ejemplo, y congelan esas plazas. Entonces, ha habido disminución de plazas. También a nivel federal. Se preguntaría uno, ¿no hacen falta maestros? Pero no hay una ampliación de la planta educativa, ¿qué está pasando? No, no hay, al contrario. Entonces es falso que haya mayores escuelas en México. Las cifras están muy amañadas y como decía Socorro, hay un tema de que los promedios ocultan las desigualdades, que 7.6 o lo que sea de escolaridad, de retención escolar, pero pues en Chiapas es 3 y en Monterrey es 12, ¿no? Porfirio, si me permiten, la maestra está diciendo algo muy importante muy grave que yo quisiera resumir en este tema. Se está en un proceso de privatización de la educación en México y los gobiernos panistas están haciendo un ejercicio de distracción de los recursos públicos que se integran con el pago de nuestros impuestos. Recientemente el secretario de Hacienda acaba de anunciar que se le va a permitir deducir del pago de impuestos las cuotas, las colegiaturas de las escuelas privadas. ¿Qué es eso? Es un traslado de recursos del gasto público, que por cierto México gasta porcentualmente menos que Argentina, que Cuba y que Chile en materia educativa. Digo, estoy hablando de casos de ese tamaño, y están distrayendo los recursos que deben dedicarse a mejorar la educación pública para auspiciar la formación y el desarrollo de las escuelas privadas, porque vamos a volver a un tema de fondo. El artículo 3º constitucional que garantiza la enseñanza laica en México, ¿no? que es el artículo, a mi juicio, más doctrinario de nuestra Constitución, es algo que desagrada mucho a la derecha política, ¿no? Y la derecha política ha determinado auspiciar el crecimiento de la educación privada, muchas de ellas con influencia clerical,
a costa de la escuela pública, a costa de las normales públicas, digo, las normales de la educación básicas del país, y a costa, por supuesto, del desarrollo de la primaria y la secundaria de nuestra educación pública, sostenida por el Estado y regida por el artículo 3 constitucional. Yo creo que allí hay algunos elementos que debemos de tratar de analizar a fondo, porque esa es la base de nuestro desastre. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, aquí han surgido calificativos contundentes. Empezamos con desmantelamiento, después desastre, privatización. Bueno, yo agrego estafa. Sí, porque uno de los programas del panismo Yo dije arresto. Panismo-gordillismo, se llamó Alianza por la Calidad de la Educación. Es una estafa, porque ¿qué calidad se va a garantizar en los programas educativos que reducen drásticamente contenidos? Lo que mencionó la licenciada Socorro Díaz relativo a la supresión de las lecturas, que eran muy importantes, la reducción drástica en literatura. Bueno, se acompaña también con, en otros niveles, pero en su proporción también en la básica, con la exclusión de aquellos temas que tienen que ver con la filosofía, que son la estética, que son todo aquello que contribuye, artículo 3, a la formación integral del ser humano. Mano de obra de segunda. Bueno, como dice entonces yo pienso que esta política panista ha sido, aparte de todo lo que ya se dijo, una tremenda estafa, porque no hay ningún paso serio para el avance en calidad educativa. Esta supresión de temas se ve en los libros de texto, en los programas, en la modificación de los currículums o de los planes de estudios, y desde luego, bueno, en los apoyos materiales de las escuelas, en donde también hay un completo desastre. Entonces, yo pienso que el cambio educativo es, como se dijo aquí, un elemento elemental para el desarrollo del país. En una sociedad del conocimiento, como se dice, la educación es un factor no solamente de productividad importante, sino también lo es de realización. Y la clave de cómo hacerlo, eso es importante. Entonces, defender la educación debe ser para estos días y para esto que viene algo clave en los programas de cambio político. Sin cambio político de fondo, no podrá haber cambio educativo. Ese es el tema. Un cambio de gobierno radical, importante, porque de lo contrario no podrá salvarse la perspectiva de... Bueno, ya la clave ya la dio Elba Ester en su última declaración. Sí. Dijo textualmente, bueno, yo apoyo a aquel con el que pacto. López Obrador, pues yo lo invité a pactar conmigo, pero nunca me contestó. Pues se necesita que llegue a la presidencia alguien que no pacte con la señora. Es la solución de la Habló educación muy bien en de México. López Obrador de esa Claro. manera. Claro, le hice el mayor elogio de su vida. Y a mí me consta, porque hubo dos gentes que se me acercaron para ese asunto. Maestra, yo quiero más no quede. Mire, hay un tema de la lengua nacional, de su especialidad. Aparte de estafa, y retomo, vamos sumando palabras, como dice Iván, hay toda una falsificación. Todo esto de la Biblioteca México, de la Enciclomedia, de un falso que no tiene fundamentos, programa de lectura. ¿A qué efecto ha tenido en el aula, en la educación, estos programas aparatosos de los panistas, como la Enciclomedia y todo esto? Bueno, antes quisiera decir que ha habido, agregando palabras, que también hay un engaño. Estafa y engaño. Bueno, estafa y engaño. Son primos. Porque Palabras primas. sale una convocatoria para los aspirantes a nuevo ingreso en el que se dice que van a estudiar el plan, de acuerdo con el plan 97. Y ahora se van de 4 años, y ahora se van a encontrar cuando lleguen a inscribirse que es un plan de 5 años y ya no es el plan 97. Aquí va a haber deserciones seguramente. Pues no solamente orgánicos, no los informan, no existen ustedes para ellos.
Pues no. Dice una cosa y hacen otra, hablan de un nuevo programa de normales y no lo conocen ustedes. Pero Simplemente además, no los toman en sí. cuenta. Además, entonces va a haber una generación que no va a salir. Y esto, como decía algún compañero de la escuela, es la cereza del pastel para el Bester Gordillo, porque entonces ese año, ¿quién va a manejar las plazas? Entonces, bueno, regresando a Ella esto va a manejar, es decir, para explicarme, va a haber una generación con el cambio de programas donde durante No un va a año haber. no haya egreso. Así es. Al no haber egreso, no hay contratación automática obligatoria de los egresados. Entonces crea ahí una franja, un vacío, en el cual se meten a toda la gente que quieren, porque de todas maneras es un límite, ¿sí? A los excesos de la mafia es que tiene que contratar a los que están a los que salen de las normales y que no necesariamente los controlan. Bueno, parte de este fraude del que se hablaba, pues es esto de Enciclomedia. Resulta que en la especialización de la enseñanza del español no funciona el equipo de Enciclomedia desde hace como 2 años. Por ejemplo, se habla de que los nuevos maestros de este siglo deben de trabajar con las nuevas tecnologías. Sin embargo, en las escuelas, pues no hay. Los colegios de profesores no tienen equipos de cómputo con internet. Entonces, ¿cómo se va a trabajar? En el último mapa curricular desaparece en literatura, por ejemplo, que estaba hace una semana. Resulta que en un fin de semana arreglan otra vez el mapa curricular, o sea, esta reforma está hecha con las rodillas, no tomando en cuenta, decíamos, son mallas para las rodillas, mayones. Mayones o mallitas, como decía bueno, algún pues compañero. es el gusto del Bester. Sí, y desde luego las bibliotecas no han sido dotadas. Lo más grave también es que a los alumnos no les dan los materiales, como fue en un principio en la reforma del 97, que se les daban los materiales. Ahora ni a los maestros ni a los alumnos no hay recursos, nos dan los materiales. Bueno, estafa, engaño. A ver cuáles salen en el último bloque.